Gracias, chicos. Si tienes tu Biblia, puedes mirar, ya algunos se habrán imaginado, el título del mensaje. Quizás has imaginado este pasaje. Libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Segunda de Timoteo 2, 14 en adelante. Gloria a Dios. Miramos. Dice la palabra: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Versículo 15: procura con diligencia, este es el versículo clave de todo el pasaje, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aleluya. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Ahí estos dos estaban haciendo un poquito de lío ahí. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastorna la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Yo sé que aquí hay muchos que quieren ser instrumentos para honra de Dios. Santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ya te vas imaginando lo que vamos a hablar. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Muy bien. Gloria a Dios por su palabra. Creo que en esta escritura el apóstol Pablo está haciendo algunas exhortaciones a Timoteo, su hijo espiritual, para que pueda ser útil en el Evangelio. Y creo que si yo preguntara acá cuántos queremos ser útil en el Evangelio, a ver, alguna mano está levantada. Todos, amén, todos. Y realmente vemos que aquí, con un corazón de padre, el apóstol Pablo está instruyendo a Timoteo sobre algunas y previniendo de algunas cositas que había que enderezar, ¿no? Y es lindo cuando nosotros podemos enderezar algunas cositas en nuestras vidas, porque retomamos el rumbo correcto, ¿no? Cuando a veces estamos medio inseguros y cuando estamos medio a veces dispersos, pero el Señor de una u otra manera nos atrae otra vez y nos lleva, cuando nuestro corazón y nuestras motivaciones son sanas, son buenas. Dice que a través de su Espíritu nos guía a toda verdad. Bueno, le ayudé bastante. Muy bien. Y acá vemos
que comienza dando algunas exhortaciones, empezando por el liderazgo. Ahora, el llamado y el procura con diligencia presentarte a Dios aprobado es para todos. Diga conmigo, todos. Si hay algo que me... Dos, tres dijeron todo, pero aunque no lo hayas dicho, estás incluido. ¿Sabes? Algo que me llama la atención siempre en mis tantos años de ministerio, más que todo, es cuando tomo las preguntas o charlo un poquito con los que se van a bautizar. ¿Sabe lo que me llama la atención? Que todos, he bautizado chicos de 10 años, he bautizado ancianos, he bautizado mujeres, hombres, jóvenes, de todas las edades. Y he tomado la charla, aunque el bautismo a veces no lo he hecho yo, lo ha hecho algún colaborador, pero las charlas previas al bautismo siempre las hacemos con mi esposa o yo solo. Pero siempre evaluamos si la decisión que han tomado no ha sido inducida por alguien, si realmente hay una convicción, si hay alguna obra de Dios en ese corazón, si ha habido un rendir a Dios. Vamos evaluando a través de una pequeña charla, a veces ni 5 minutos, a veces un poquito más, no hace falta mucho, algunas preguntas elementales nada más, porque ya han recibido la orientación, la clase, lo que es el bautismo y todo lo demás. Pero ¿saben qué me llamó siempre la atención y me llama la atención? Que sean chicos de 10 o ancianos o quien fuera, siempre me ponen, me gustaría servir en esta área de la iglesia. Algunos en limpieza, otros me dicen en la música, otros me dicen trabajando con los niños, me encantaría trabajar con los niños. Otros me han preguntado, pastor, yo lo que quiero hacer es servir a Dios, ¿en qué área puedo servir? Y esto me da buena perspectiva. ¿Por qué? Porque es un corazón que está dando un paso tan importante como el bautismo, que dice: yo ahora, como fruto de lo que Dios ha hecho en mi vida, yo quiero servirle. Ahora, eso me alegra, pero si hay algo que me entristece, que cuando pasan los años, muchos dejan de servirle a Dios. Y a veces creyentes de muchos años, y estás trabajando en algún área de la iglesia, y no. ¿Y cuántos años hace que venís a la iglesia? Desde que se fundó, pastor. Qué triste. El año pasado, cuando terminó el Congreso de Jóvenes, una hermana que había estado de aquí para allá en toda la actividad, decía: pastor, ¿y ahora en qué puedo servir? Porque ahora me agarra el bajón si dejo de servirle a Dios. Ahora no puedo quedarme así quieto, quieta, me decía esta hermana. ¿Sabes? Es muy lindo poder servir a Dios. Es gratificante. No porque uno le vaya a devolver a Dios todo lo que Dios ha hecho por nosotros, jamás podremos devolverle. Pero ¿sabes? Es decirle: Señor, yo quiero en gratitud ocupar. Y cuando nos ocupamos en servirle a Él, nos vamos a cuidar mucho más en nuestra manera de vivir. Porque hay una responsabilidad. No es que no debemos cuidarnos, siempre debemos cuidar nuestra manera de vivir, ¿no es cierto? Porque una metidita de pata, una actitud, ¿no es cierto? Una cosita, otra cosa, a veces nos va alejando de Dios. Pero el compromiso nos hace estar cerca. A veces cuando un joven está sirviendo en algún área y dice: no, pastor, yo quiero por ahora tomarme un tiempo porque estoy mal, he caído y quiero que Dios me restaure. Bueno, nuestro consejo como pastores es siempre: bueno, está bien,
pero con tiempo medido. Ponete a cuenta urgente con Dios, porque tenés que volver al servicio. Porque si no, uno dice, bueno, ahora que no estoy sirviendo, ya me achancho. Y aquí el apóstol está preparándolo y formando y aconsejando a Timoteo. Primero como obrero. Por eso dice, procura con diligencia prepararte como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Como obrero, ¿qué es el obrero? Ahí está escrito. ¿Qué es el obrero? Un trabajador. Un trabajador. Nunca se le llama un obrero a un ocioso, a uno que no hace nada. Un obrero es un trabajador que debe tratar la verdad con rectitud y cubrirse de las malas enseñanzas que hoy asedian o erróneas. Sin juzgar a nadie, no nos corresponde, ni quiero, ni nos interesa. Pero trazar la palabra de verdad, aleluya, evitando contender con palabras, evitando, porque esto nos lleva a la impiedad. Hace muchos años un hermano que ya partió para el Señor, con el Señor, me dijo una vez, dice, mire, me encontré con un mormón y estuvimos discutiendo de la palabra y estuvimos como 3 horas y ahora lo vamos a juntar de nuevo la semana que viene. Le dije, no pierdas tiempo. ¿Lograste algo? No pierdas tiempo. Hay tanta gente necesitada que nos vamos a poner a discutir de doctrina, de esto, lo otro. Desde que si el Espíritu de Dios no lo atrae, no lo toca, no le trae luz, menos lo vamos a hacer nosotros. Hay tantos corazones necesitados, hay tantos esperando una palabra de vida. Lo pueden decir los hermanos que van a la cárcel, las hermanas que van a los hospitales. ¡Cuánta necesidad! Hay compañeros de trabajo, de estudio, que están sedientos de escuchar una palabra de vida. Y tú te vas a poner a discutir. Por eso dice, no pierdas ni tiempo en eso. Por el contrario, dar ejemplos correctos de lo que es la palabra de verdad, la palabra de Dios. Aleluya. Como un obrero, como un trabajador, como instrumento. También habla aquí el versículo acá. Primero como obrero dice, lo leemos en la versión internacional ahora. No deje de recordarle esto, adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles que no sirven de nada más que para destruir a los oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Evita que las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Y luego dice, y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Después vamos a ver un poquitito de esto. Entre ellos están Himeneo y Fileto, ahí menciona, que se han desviado de la verdad, andan diciendo, su doctrina, y trastornan la fe de algunos. A pesar de todo esto, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con la inscripción, el Señor conoce a los suyos. Y esta otra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre de Jesús. Muy bien, ahora dijimos esto como obrero, como instrumento. Todos somos instrumentos en las manos de Dios. Hasta el más nuevito es un instrumento en las manos de Dios. ¿Qué consejo le da? Versículo 20 al 22, seguimos en la versión internacional. En una casa grande no solo hay vasos de oro, de plata, sino también de madera, de barro, unos para usos más nobles y otros para usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Huye de las
malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, juntos con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Está hablando que como instrumento, que todos somos instrumentos, habíamos dicho, en la mano de Dios, debemos caminar en santidad. Como obrero, primero tenemos que estar identificados con la visión, trazar la palabra de verdad, identificados con la visión de la iglesia. Porque Dios nos ha dado una misión y una visión a cada uno, complementando el cuerpo de Cristo. Por eso algunos hacen más énfasis en sanidades, otros en liberación, otros en esto, en lo otro. Bueno, nosotros abarcamos y queremos cubrir, pero nuestro principal objetivo es ser un pueblo de la presencia de Dios, encontrarnos con Dios cara a cara y que Dios transforme nuestras vidas y haga la obra perfecta. Muy bien, entonces esto como obreros, como instrumentos, ser limpiados de toda iniquidad, para ser instrumento en las manos del Señor, andar y caminar en santidad, como leíamos en estos 2 versículos. Luego, como siervo, debemos desechar toda cuestión necia, dice el versículo 23. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Y el 26 también, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Muy bien. Como siervos, entonces, bien plantados. Saber que estamos bien plantados en nuestra fe. Que otro no pueda venir a enredarnos. Bien plantados. En amor. En amor al que no piense como nosotros. No tomarlo como nuestro adversario, el que no piense como nosotros, sino en amor. Quizás pueda ser restituido el día de mañana. Quizás su fe o su estrechez actual que se encierra en una palabra, en un detalle, el día de mañana Dios toca su corazón y luz viene y es restaurado. Entonces, en amor, bien plantados. Pablo comienza con estas exhortaciones diciendo: recuérdales esto. Lo primero que le empieza el versículo 14, recuérdales esto. Y empieza a hablar. Todo el pueblo de Dios. No le dice solamente a los pastores, no le dice solamente a los líderes de ese momento. Recuérdales esto a todos, especialmente a aquellos que tienen responsabilidades también en algún área, en el liderazgo, pero primero es para todos. Recuérdales esto, y después detalla. Por supuesto, siempre de los que están en el liderazgo hay mayor exigencia, ¿no es cierto? Muy bien. Así vamos viendo cómo las grandes verdades del Evangelio deben ser proclamadas. Ahora, ¿qué había que recordarles? Vamos a ir mirando. ¿Qué tenía que recordarle Timoteo? Que le dice: recuérdales esto. Toda la enseñanza que el apóstol Pablo había ido depositando sobre él. Está 1 y 2 Timoteo. Ahí puedes mirar cómo el apóstol Pablo lo va guiando con sanas palabras, para que puedan producir sanidad, que sean como un antídoto. Veo cuando te pica un escorpión o una araña venenosa, te ponen un antídoto, que pueda ser como un antídoto contra toda mala enseñanza, contra toda falsa doctrina, que son contagiosas, porque las falsas doctrinas son contagiosas, y a los que no están bien plantados en la fe los hace temblar, los hace sacudir.
Son contagiosas y destructivas, dice acá la palabra en 2 Timoteo 2:17, como gangrena. ¿Ustedes han escuchado alguna vez que a alguien, o por diabetes o algo, se le gangrenó un dedo y lo tuvieron que cortar, y después se le empezó a gangrenar la pierna y le tuvieron que cortar la pierna? ¿Por qué? Porque entra en un proceso de descomposición, de muerte celular. La gangrena lo va avanzando, y así va contagiando las otras células, y tiene que llegar a cortarle el pie, la mano, o el dedo, o lo que sea, para garantizar de que no haya ninguna célula que esté contaminada. Y acá por eso dice que lo compara acá la Biblia como gangrena. Esta es la razón por la cual él quería recordarle a los hermanos, y le encarga a Timoteo: recuérdales esto. Aleluya. No solamente lo que oímos o decimos, sino también sabemos que vamos a rendir cuenta a Dios de lo que Dios nos encomendó. Si Dios te pide que hagas algo y no lo haces, ¿qué haces? Estás en desobediencia. Así como un padre le dice a un hijo, lo manda a hacer algo y no lo hace, está en desobediencia. Así es nuestra vida si no obedecemos lo que Dios encarga o pone en nuestras manos. Porque de tarde o temprano, los mexicanos dicen tarde que temprano, dicen los mexicanos, pero en español verdadero es tarde o temprano. Tarde o temprano vamos a tener que dar cuenta a Dios de lo que hemos hecho, con lo que Él puso en nuestras manos para que hagamos, con nuestra manera de vivir, con lo que Él nos manda en su palabra. Ya no estoy hablando solamente al liderazgo, estoy hablando a todos. Y esta noche yo quisiera que como iglesia podamos tomar al final un compromiso. Vamos a orar por todo el liderazgo. Vamos a orar y vamos a reconocer el liderazgo. Pero ¿saben? Nos vamos a enrolar detrás de una misión y una visión que Dios nos ha dado como iglesia acá en Santiago del Estero. ¿Sí? Amén. Con un compromiso delante de Dios. Aleluya. Aleluya. Uno de los consejos era que no contiendan sobre palabras. En la primera carta de Pablo a Timoteo, la primera, no, hoy hemos leído la segunda, ya había tratado este tema. Lo podemos mirar, si lo puedes poner, Noelia. 1 Timoteo 6, 3 al 5. 1 Timoteo 6, 3 al 5 dice, la hoja anterior nomás. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Mira todo lo feo que produce. Por eso nunca discutas doctrina, nunca te metas en este campo, porque no te va a llevar a nada. Vas a quedar mal, va a quedar mal. Y dice la palabra de Dios que va a afectar a los nuevos, a los oyentes, va a afectar a los de la fe débil. Lo leímos en el pasaje anterior. Acá seguimos leyendo. Versículo 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Cuando toman la palabra o toman el evangelio, y hoy hay mucho para ganancia propia. No tenés trabajo, no tenés nada. Bueno, predica el evangelio. No hablemos más por sanidad a los más nuevos. Pero muchos que como dice acá, para ganancia propia, para su propio provecho, no importándole, acomodando la escritura a sus ambiciones, acomodando la escritura a sus motivaciones impuras.
y la palabra de Dios es una sola. Sacando el texto del contexto, usando un texto para favorecerse a sí mismo y formar de eso una doctrina o una falsa enseñanza, o como quieras, no correspondiente a la palabra de Dios, sino, aunque no tenga nada que ver con el contexto. Oh, aleluya. Y esto, ¿sabes?, pasaba en los días de Timoteo también. Pasaba en Éfeso, donde algunos se habían apartado y habían desviado de la con vana palabrería. En 1 Timoteo 1, 3, ahí nomás, cuando empieza el 1 Timoteo 1, 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Aleluya. Y sigue diciendo: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. ¿Sabes? Cuando no está fundada, toda palabra no está fundada en el amor de Dios, en el amor, cuando es de pleito o de contienda, no viene de Dios, no viene de Dios. Dice, que leímos en la otra escritura: apártate de ellos. Dice, de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Reemplazan con muchas palabras, como hacen los políticos. Te enroscan con lindas palabras ahí para que lo voten. Porque lo votaste, ya se olvidaron de las promesas y de las lindas palabras. La iglesia de Cristo no es política, es la que lleva la palabra de verdad, es la que lleva la palabra de Dios. Se apartaron, dice el versículo 6, a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Se agarran de un versículo o se agarran de una doctrinita que pescaron por ahí porque leyeron en un librito de algún autor medio cerrado o abierto a cualquier doctrina, algo, y lo discuten y pelean por eso, pero no entienden más. Si tú le vas a escarbar globalmente qué conoce de la palabra de Dios, qué comunión con Dios tiene esa vida, hay algo muy sencillo: por su fruto lo conoceréis. ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su trayectoria? ¿Cómo es su familia? Si no va acompañada, estos charlatanes, con una vida correcta que lo respalde, ¿qué doctrina pueden instaurar? Aleluya, aleluya. Oh, ¿sabes? Siempre estaban dispuestos a pelear, a hablar y provocar todo tipo de disputas inútiles. Miren la época de los efesios. Aleluya. Y empiezan a discutir. Ah, mira, que la salvación se pierde. No, que no se pierde. Que sí se pierde, que no se pierde. No, porque que la predestinación, porque y empiezan a pelear por tonterías. Que el diezmo, no, que el diezmo era, que el diezmo es, queridos, muchos se extraviaron de la fe porque se agarraron de una cosita para separarme de mi hermano, que ha sido lavado, marcado, como es el lema del Congreso, por la sangre preciosa de Cristo. Y algo si me separa de mi hermano, que ha sido lavado por la misma sangre de Cristo, está mal. Algo está mal. Algo está mal. O por formas. No, que debe ser así. No, que debe ser así. Como dije hace un rato, que se cantaba más de una vez un corito. O otra forma. No, que hay que danzar. Otros que no, que si danzar es cosa del mundo, el baile del mundo. Entonces, y cada cosa. Yo, en mi juventud,
En aquel tiempo, cuando todavía no había habido moveres hermosos de Dios, había iglesias que se dividían, escuchen esto, ni siquiera eran por doctrinas, eran por si podían en los días de asado o de picnic o de salida de la iglesia, si la mujer podía usar o no pantalón. Entonces se dividían, las que podían usar pantalón, la iglesia, las mujeres, entonces las otras no, tenían que ir a los picnic, a los asados, por más que tuvieran que escalar las montañas allá en Córdoba, tenían que ser con polla y con vestido, por supuesto larguitos, ¿no? Y empiezan a hacer toda una historia y pelear porque mira, un corazón donde el Espíritu de Dios habita y mora, su manera de vestir lo va a traducir. No hay una regla que tiene que ser así o asá. De acuerdo a la obra de Dios en la vida del ser, se va a traducir en su manera de andar, de hablar, de caminar, en todos los aspectos. Y esto eran motivos de contiendas. Tú dirás, bueno, por lo menos ahora son temas más escriturales, ¿no es cierto? Un obrero del Señor no debe dejarse enredar en discusiones vacías, especulativas, carentes de propósito, de ninguna manera. También debe advertir a los hermanos para que tampoco lo hagan. Ser sabios y no prestarnos al jueguito. Y te van a chumbar. ¿Qué pensás vos de? Y bueno, yo pienso tal cosa. Ah, no, pero vos no tenés la base bien. Mira, porque la palabra dice, te van a enredar y te va. No te dejes enredar. Para eso la iglesia tiene seminarios, clases bíblicas, preparación para evangelismo, preparación para las misiones este año, preparación en diferentes áreas, escuela dominical. Para eso la iglesia tiene ministerios que pueden guiarte. Pero por ahí cualquiera. ¿Y qué pensás vos de esto? Para enredar tu corazón. Contiendas y palabrerías que obstaculizan y favorecen a que los incrédulos y que muchos se pierdan. Mientras algunos están peleándose dentro de la iglesia, muchos se están perdiendo afuera. Mientras algunos están, si la doctrina es esta, o si es esta o aquella, otros se están perdiendo y se van de este mundo sin que nadie les lleve la palabra gloriosa de Dios. Como dice el santiagueño, que no. Vidas en los hospitales, allí esperando una palabra de vida y otros discutiendo doctrinas. Obstaculiza a los incrédulos para que no lleguen a conocer la verdad y crean duda a los más nuevitos y desánimo en los creyentes que tienen poco fundamento o todavía poca formación. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo llama. No tengan discusiones vacías. Procura ser un obrero aprobado. Oh, aleluya. 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 ¿Sabes? Muchos se preparan en algún área para destacarse, para buscar el aplauso humano. ¿Cómo sabe de esto? Pero no lo saques de esto. Me ha tocado hablar con testigos de Jehová que mira, te van a hacer chalita porque te dicen, pero no lo saques de eso que te dijeron, no lo lleves a otra cosa, no le preguntes de la sangre de Cristo, no le preguntes de la cruz, no le preguntes de cosas profundas, elementales del Evangelio, porque no, ellos te van a ir a lo que ya tienen aprendidito así. Y muchos usan doctrinas extraídas y con pinzas. ¿Para qué? Para buscar el aplauso humano, para sacar provecho, para agradar al hombre, para buscar adeptos a su manera de pensar. Timoteo, por
favor, evita el absurdo de exhibirte ante los hombres y busca con diligencia presentarte a Dios aprobado, le dice su Padre espiritual. Le dice Pablo. Al fin y al cabo, lo que realmente importa no es conseguir el aplauso de los hombres, sino predicar la palabra de verdad, sino que Dios sea glorificado. Aleluya. Que Dios apruebe lo que nosotros somos y hacemos. Es más importante que los hombres nos aplaudan. Amén. ¿Que no? Es mucho más importante hacer lo que Dios ha provisto y nos ha encargado que hagamos, y no buscar el aplauso de los hombres. Que cuando Dios nos examine y nos encuentre a cada uno aprobado, que nada indigno que tengamos que pasar vergüenza. Una parte de la aprobación divina era procurar ver cómo usar la palabra de verdad, porque claro está que la Biblia hace necesario que sea trazada la palabra de verdad, sin provecho propio. Lo vuelvo a repetir ya por tercera vez. Y esto Pablo lo reincide y lo vuelve a recalcar. Cuando el verbo usar, cuando dice que usa bien la palabra de verdad, en ese tiempo se usaba esta palabra, acá tengo anotado, para, por ejemplo, se hacían un trazado de una carretera, de un camino que fuera bien recto, que no fuera chingueado, como decimos nosotros, ¿no? Que sea bien recto, que si había que arar para sembrar y había que cavar un surco, fuera recto, no así, porque cuando ponían las semillas tenían que hacerlo rectamente. Más ahora que hay maquinarias, si haces un surco torcido, la semilla va a ir cayendo justo donde está el surco. En aquel tiempo no había. Pero se habla de rectitud cuando habla la palabra usar. Un camino recto, un rumbo derecho. En otra, metafóricamente se puede usar también como un trabajo con cuidado y precisión. Por eso cuando dice usa bien la palabra de verdad. Aleluya. No, un obrero aprobado por Dios no distorsiona la verdad, no la acomoda, no la manipula, como hoy vemos que es manipulada. No la manipula, no distorsiona, no la adultera, no la mutila, no le corta. Bueno, vivan en santidad si pueden, si no, no la cambia, sino que maneja toda la palabra de Dios con precisión, con rectitud. Es capaz de interpretarla correctamente y aplicarla adecuadamente a cada uno de sus oyentes. Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y terminamos esta noche. Frente a la palabra de verdad se presentan profanas y vanas palabrerías, siempre vacías, que no llegan adentro. Mira, tú puedes escuchar el mismo mensaje. A lo mejor lo prepararon con la misma palabra. Uno se preparó en oración buscando el rostro de Dios, y el otro lo preparó como para destacarse y competir a ver si cómo daba la motivación del corazón. Uno te llega acá y el otro llega acá y acá. Y adentro tú dices, esto me transmitió vida. Yo no sé, pero esto me llegó adentro de mi corazón. Esa es la palabra de Dios. Por eso dice, se trata, cuando habla de palabras vacías sin provecho alguno para el que los escucha. Y también usa la palabra profanas. ¿Qué es profana? Todo lo que no es santo es profano. Es decir, no son santas y por lo tanto son perjudiciales. ¿Por qué la Biblia? Vieron que en la Biblia no dice Biblia, dice Santa Biblia. Quiere distanciarla de toda palabra profana. Por eso fueron
Hay libros que son históricos, que se los llama libros apócrifos, que no están en la Biblia que usamos nosotros. Hay varios, Tadeo, hay Macabeo, hay varios, porque son históricos. No es malo que tú lo leas, pero no son libros inspirados, ya los llaman apócrifos, por eso no han sido incluidos. La Biblia católica lo tiene. Lo puedes leer como historia, pero no son libros inspirados. Aleluya. ¿Sabes? El que traza bien la palabra de verdad no tiene que esforzarse en combatir con estas enseñanzas, porque sabe que está impartiendo aquello puro y genuino que viene de Dios. Es importante evitar el error por su efecto destructor. Que Dios nos guarde, y soy el primero en pedirle: Dios, guárdame de errar en tus caminos. Ese ha sido un temor que desde muy joven lo he tenido. Dios, guárdame de errar en la enseñanza, en la palabra. Y si algo no lo he hecho bien, el Señor me redarguya, el Espíritu de Dios me redarguya, me muestre, porque quiero caminar en la palabra de verdad, en sus caminos, porque conducirán las palabras vanas y vacías más y más a la impiedad. Yo quiero que me conduzca más y más a mi Redentor, que vive y reina por los siglos de los siglos, al cual esta noche quiero que le demos un fuerte aplauso. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor. Señor, aquí tienes un equipo fuerte y valiente, aquellos que han sido marcados por la sangre de Cristo Jesús. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, que han anhelado y anhelan trazar bien la palabra de verdad, usarla y caminar en ella. Te obedeceré sin reservas ni condiciones. Te serviré, te serviré. ¿Es tu anhelo, iglesia? Si es tu anhelo, ponte de pie y canta esta canción.